Este corpo que baila, este corpo que fala, este corpo que contar algo, mas eu não sei o que quer contar. Ele por primeira vez que fala, articular palavra, ele precisa muito de falar, mas eu não sei o que quer dizer. Eu movo a boca como uma dança, tentando criar a coreografia que construa a palavra correta, perfeita, para contar isso que ele quer contar. Mas ela não vem. Intento não julgar o que este corpo diz, deixando que a boca emita o sonido que intenta articular o discurso que precisa. E se não encontra o discurso, também pode falar. Também pode falar sem sentido, também pode falar como uma dança abstrata. Mover-se entre os dentes em desse prazer que provoca o movimento. As grietas que se abrem para conectar com a emoção. Essa emoção que é mais grande que a mim, que não cabe na palavra, porque ela é muito grande. A língua e o estômago decidem coisas. Às vezes entendo e às vezes não. Mas sei que sempre são certas. Não mentem nunca. Quando elas falam, tudo de mais cala. Eu gostaria que elas falaram mais, que elas disseram coisas ao mundo. Um dia sonhei que essas palavras se fabricavam detrás dos dentes e se convertiam em balas que matavam mentiras. Eu não sei porque este corpo fala assim, mas eu deixo que ele diga. Ele não pensa o que vos pode pensar, e não entende disso. Se ele falara só o que a cabeça conhece, ele imitaria este corpo. Ele vai onde a cabeça não sabe e não entende. Este recipiente de carne e ossos, este corpo que sangra, esta máquina perfeita. E é aqui o templo, é aqui o altar, é aqui onde está o latir. Este corpo poderoso pode criar mais máquinas que emitem sonidos, que fabricam palavras. Isso que você tem é poderoso, mas você não sabe. Sabe você que o que ele quer? Não sabe, eu não sei o que ele quer. Ele quer chorar, ele quer cantar, ele quer bailar, ele quer rir. Este corpo dói, este corpo é roto, ele rompeu. Mas o que este corpo tem que contar agora não é importante, não é urgente. Há outros corpos que doem mais, que choram mais, que foram rotos, destruídos, exterminados. Mas você pode bailar para volver ao início, para sacudir os ossos e descobrir a informação herdada. Você pode começar a bailar. Você pode bailar para não olvidar o importante.
Buenos días. Muchas gracias, Janet Novas, bailarina, coreógrafa y actriz española, Premio Nacional de Danza 2025 y Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en la película Ocorno. Janet nos ha interpretado un fragmento de La E, que es su próxima producción, una belleza. Con ella da comienzo la segunda parte de esta mañana, dedicada a la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior. Soy Cayetana Guillén Cuervo y es un honor y un placer para mí ser la conductora de este acto. Antes de seguir avanzando, debo presentar a David Cárdenas. David, ilustrador y diseñador que nos acompaña desde primera hora de la mañana haciendo una relatoría gráfica, y esto quiere decir que todo lo que está ocurriendo aquí lo está traduciendo él a un dibujo en un fantástico mural que va a describir con solo un golpe de vista toda la jornada. David, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Y ahora sí, me gustaría dejaros con el anfitrión de este evento, el director del Instituto Cervantes, mi querido y admirado Luis García Montero. Luis. Señor presidente, ministros, autoridades, amigos, amigas, es un honor recibirles esta mañana para hablar de la fuerza de la cultura en el Instituto Cervantes. Es un honor que agradecemos porque los que nos dedicamos a la cultura y a defender a través de la cultura la imagen de España en el exterior estamos viviendo momentos complicados. Hay una élite millonaria que está utilizando a sus títeres para manchar en el interior y en el exterior la imagen de España, es decir, para hacer más complicado el trabajo de las instituciones que defendemos la imagen y el orgullo de España en el exterior. Y por eso quiero agradecer en nombre del Instituto Cervantes el apoyo que supone este acto de reconocimiento de la fuerza de la cultura en nuestro espacio. Un espacio que, como saben, fue la sede del Banco de España del Río de la Plata. Y por eso aquí nos conviene recordar una y otra vez que la mayor riqueza de una comunidad es su cultura. Porque una sociedad acaba reconociéndose no solo en sus logros materiales importantes, sino en todo aquello que decide crear, conservar, compartir con el mundo y transmitir en su propio tiempo para poder legarlo al futuro. En la cultura permanecen las palabras, la memoria, el conocimiento y la conciencia moral de una época. Y la creación contemporánea contiene también la mirada de quienes están en la encrucijada de interpretar su tiempo, su realidad y de imaginar nuevas formas de comprender la vida. Por eso una comunidad no solo puede construir un presente digno cuando sabe admirar y acompañar la creación de su tiempo, sino que además debe comprometerse para convertir esa creación en una conversación, en un diálogo vivo con el otro. Un plan de acción cultural exterior compartido no es únicamente una herramienta de proyección internacional. Es una forma de servicio público y de responsabilidad. Porque la cultura es la mejor carta de presentación de un país ante el mundo, no como propaganda o como escaparate, sino como expresión de su complejidad, su creatividad y su capacidad de diálogo. Conviene ser conscientes de lo que se afirma y consolida en la cultura de España. Y quizá una de las noticias más esperanzadoras de nuestro tiempo sea precisamente la extraordinaria vitalidad de nuestra literatura, nuestra música, nuestro teatro, nuestra danza, nuestro cine, nuestras artes visuales y
tantas formas de creación. Pero además, y discúlpenme que recuerde aquí mi condición de poeta, conviene recordar algo esencial desde las instituciones, y es que la cultura no la crean las instituciones, la crean las personas. La crean quienes escriben, investigan, traducen, interpretan, editan, buscan imágenes, enseñan y sostienen cada día los espacios donde la creación puede existir. A las instituciones nos corresponde la tarea de escuchar, acompañar y ponernos a disposición de esa energía creadora para que encuentre libertad, visibilidad y proyección. Porque la cultura debe ser respetada y abrazada en toda su pluralidad, en toda su complejidad y en toda su importancia. Y quizá eso sea también lo que significa hoy Cultura de España, que entendemos no como una consigna ni una etiqueta, sino como la voluntad de reconocer en nuestra diversidad cultural y en nuestra creación contemporánea una cultura que dialoga, comparte y crea comunidad más allá de cualquier frontera y de cualquier dependencia económica. Y si este plan aspira a construir hitos, tal vez el más importante de todos sea volver a situar la cultura en el centro de la conversación pública de nuestro tiempo, porque quizá el verdadero desafío de hoy, de nuestra época, no sea únicamente un desafío tecnológico, económico o geopolítico, ni siquiera la histeria epidémica de decir aquello que se ha pensado bien, pero que no analiza que más allá del instante hay un medio y un largo plazo con el que debemos comprometernos. Necesitamos calma para pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos, y eso es algo que no puede separarse de la formación cultural. Se trata, con la cultura, de decidir qué lugar queremos conceder a la memoria, a la creación, a la conversación, a la lentitud y a la dignidad humana en medio de un mundo cada vez más acelerado. El español no es solo una lengua compartida por más de 600 millones de personas, es una lengua de cultura, una comunidad, hoy una lengua reconocida por los valores que transmite, por su papel en la multiculturalidad y en el diálogo de civilizaciones. La cultura no solo embellece la vida, también la hace moralmente más habitable. Y ahora, cuando las tecnologías transforman incluso nuestra relación con la lengua y con el conocimiento, la cultura y la ética deben permanecer en el centro de esa transformación al servicio de las personas. Y es un orgullo que la cultura sea hoy una seña de identidad de la palabra España. Porque ninguna innovación tendrá verdadero sentido si olvida aquello que la cultura lleva siglos intentando preservar, como es la complejidad humana, la memoria compartida y la dignidad de la palabra. Por todo esto, como director del Instituto Cervantes, es un honor recibirlos hoy en esta Casa de la Cultura, que es la casa de todas y todos ustedes, para apostar entre todos por la fuerza de la cultura y de España. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis, por tus preciosas palabras. Hoy hemos arrancado nuestro acto con los compañeros del podcast Mañana Más de Radio Televisión Española. A través de él hemos podido conocer la labor de algunas de las instituciones públicas más importantes del Gobierno de España encargadas de la internacionalización de nuestra cultura. Hemos conocido también de primera mano la experiencia por todo el mundo de artistas, de músicos, de gestores culturales. Y aunque hemos estado una hora hablando de ellos, sí me gustaría resumiros en 2 minutos qué es el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028.
Por cierto, podéis consultar a través de un código QR, que lo tenéis ahí en la pantalla, en esta pequeña presentación. Vamos a empezar con los agentes que se encargan de la internacionalización de nuestra cultura en el plan. Y tenemos multitud de agentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto con AECID, el Instituto Cervantes y la Dirección General del Español en el Mundo. El Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española, ICEX, la Unidad de Acción Exterior del Ministerio de Educación, Tour España y Radio Televisión Española. Lo que presentamos hoy aquí es que todos estos organismos han acordado una agenda común de líneas estratégicas, de objetivos, de acciones compartidas y de territorios prioritarios para mejorar nuestra acción cultural en el mundo. De entre los cientos de acciones que realiza cada organismo a lo largo del año, se ha decidido trabajar de manera conjunta 10 hitos para los próximos 2 años. Una mayor coordinación de nuestros recursos, sin duda, supone un mayor alcance de nuestros objetivos. Estos hitos son el Año Dual España-India, la celebración de los 250 años de la creación de los Estados Unidos, la 30ª edición de la Cumbre Iberoamericana, la Bienal Feria del Libro de Sao Paulo, en la que España será país invitado, la Exposición Internacional de Belgrado, el centenario de la generación del 27, la Cuatrienal de Praga, el Año Goya y, de manera transversal, el impulso de la música en español con el Mapa de la Música en Español, una nueva edición del programa Sounds from Spain y la creación de la Oficina de Exportación de la Música Española Music by Spain. Los objetivos de todo esto son promover la proyección internacional de nuestra cultura, aumentar nuestra exportación de bienes y servicios culturales, consolidar nuestro nivel de influencia a través del poder suave de nuestra cultura, posicionar la cultura española como sello de excelencia internacional. Estos son solo 4 de los 10 objetivos del plan. Es un plan ambicioso, pero es un plan realizable. Como sabéis, cuando hablamos de cultura española, hablamos de una realidad vibrante, de una realidad expansiva y rica. Bebemos de la tradición y de uno de los patrimonios culturales más reconocidos del mundo, con uno de los idiomas más influyentes del mundo, como es el español. Y para dar aún más fuerza a nuestra cultura en el exterior, desde ahora vamos a tener también un sello propio de nuestra cultura española, un distintivo de calidad y de excelencia. Por favor, dentro vídeo. España Cultura Viva, España Cultura Viva es la identidad ganadora del concurso de ideas organizado por los agentes del plan. Tenéis en vuestros asientos una bonita presentación de la identidad, pero nos acompaña hoy además parte del equipo del Estudio Clase de Barcelona, que ha creado nuestro nuevo sello España Cultura Viva. ¿Está Noelia? Noelia. Hola. Noelia Felip, directora de diseño. Enhorabuena, bienvenida. Felicidades. Cuéntanos, ¿qué busca el sello España Cultura Viva y cuáles han sido los conceptos que encendieron la bombilla de vuestra idea?
Hola, ante todo, muchas gracias por la invitación y poder formar parte de este evento y también tener la oportunidad de un poco explicar un poco este proceso creativo. España Cultura Viva busca proyectar una España contemporánea, diversa y conectada con el mundo, al fin y al cabo, ¿no? Queríamos alejarnos un poco de los tópicos que están como muy vinculados y muy arraigados con la cultura española y crear así una identidad que sea lo suficientemente abierta y plural como para poder representar toda la diversidad y toda la riqueza, ¿no? De territorios, toda la riqueza de nuestros lenguajes y al fin y al cabo de todas las culturas, ¿no? Que forman parte de nuestro país. Un poco la idea nace de entender la cultura española como un organismo vivo, ¿no? Un organismo vivo que está en constante movimiento y por eso sale un poco el lema de España Cultura Viva, ¿no? Otros conceptos que están relacionados un poco la idea de la chispa, ¿no? Un motor de transformación, la idea de pulso, de expansión, de irradiar. Todo esto fueron claves, ¿no? Dentro de nuestro proceso creativo y ya que entendemos también que la cultura tiene esta fuerza de mover al mundo, ¿no? Todo esto a nivel visual se traduce un poco, como veis, en este símbolo que tiene como parte central la C de cultura y que es este núcleo que se expande hacia afuera, ¿no? Que irradia hacia el exterior y un poco simbolizando todos estos conceptos que acabo de comentar, ¿no? Todas estas líneas concéntricas que salen desde dentro hacia el exterior, ¿no? Que representan también un poco la diversidad, ¿no? la diversidad de disciplinas, etc. Y bueno, como último, decir que bueno, nuestro objetivo al fin y al cabo era crear esta marca contemporánea que fuera fácil de recordar, también fácil de entender, que a pesar de estar en castellano se pueda entender a nivel internacional y bueno, también que pueda tener la capacidad de convivir, ¿no? Con otras identidades, ser adoptada por todos los agentes que forman parte, digamos, de la promoción de la cultura española y ojalá con el tiempo consiga generar un vínculo emocional de alguna forma y convertirse en este símbolo reconocible de una cultura viva y en constante transformación como lo es la cultura española. Muchas gracias. Enhorabuena, Noelia. Muchísimas gracias. Pensemos que esto es muy importante, es un sello de identidad. A partir de ahora, cada vez que nuestra cultura salga fuera de España, lo va a hacer con una insignia que va a ser poco a poco reconocible en todo el mundo. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por tus palabras. Este plan emana de un convenio firmado entre el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Cultura. Para darnos más claves del plan, vamos a dar la bienvenida a don José Manuel Álvarez Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y a don Ernest Urtasun Domenech, ministro de Cultura. Por favor, ¿me acompañáis en el escenario? Las tarjetas. Las tarjetas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, ministro Urtasun, ¿por qué es tan importante este Plan Nacional de Cultura en el exterior y qué supone para un país como el nuestro? Bueno, supone un hito en mejorar nuestros instrumentos sobre todo, ¿no? Pero me gustaría empezar remarcando por qué creo que es un momento increíble de la proyección cultural de España en estos momentos, ¿no? Mirad, hace poco tuvimos la ocasión de presentar la nueva batuta de la Orquestra Nacional de España, de la OCNE. Está aquí Paz Santa Cecilia, nuestra directora general de INAEM, que ha sido el artífice de traer a Ken Nagano, que es una persona muy importante y que nos honra mucho que haya decidido dirigir nuestra Orquesta Nacional. Pero os cuento esto porque tuve un pequeño diálogo con él de por qué él había aceptado, y la verdad que es muy sintomático que alguien del nivel de Ken Nagano decida en estos momentos venir a España a dirigir la ONE. Y él me decía, porque en el mundo en el que estamos, creo que España está en una posición para contarle algo al mundo. Creo que España hoy es una sociedad, me decía él, abierta, democrática, plural, de libertades, con una cultura impresionante. Y en el mundo en el que estamos, de progreso de las fuerzas reaccionarias, de contestación del multilateralismo, de contestación del derecho internacional, el mundo en el que vuelven las guerras de agresión,
Creo que España tiene algo que contarle al mundo y creo que la orquesta sea esa voz que le cuente algo al mundo. Os lo cuento, esto que es tan bonito que nos decía Ken Nagano y que nos honra como españoles, que alguien tan importante nos diga algo así, porque creo que ese es el contexto en el cual yo creo se enmarca la ambición de nuestro plan de acción exterior para la cultura. Es que en estos momentos creo que la cultura española, que evidentemente lo digo yo como ministro de Cultura que me honra, España tiene algo que contar al mundo y se lo tiene que contar su cultura, sobre todo, que es su principal voz, la voz más fuerte que tiene, la más potente. Lo contará sin duda el ministro después, ¿no? Pero lo tenéis en el PACE, ¿no? La cultura española tiene una posición de fuerza en el mundo muy por encima del peso que tiene nuestro PIB. En el índice este que antes mencionabas de soft power, en estos momentos somos el cuarto país en influencia global en cultura y patrimonio, muy por encima de donde está situado nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene esa proyección cultural para un país como el nuestro, ¿no? Y esa idea de Ken Nagano creo que enmarca perfectamente cuál es nuestra ambición. Bueno, la cultura es la que mejor nos representa y necesitamos poner todos los instrumentos a disposición para que eso funcione, ¿no? Entonces, bueno, el plan yo creo que es un instrumento fantástico. El plan sitúa muy bien esa imagen de país que queremos trasladar a través de la cultura, esa diplomacia cultural, que estoy seguro que después el ministro explicará la importancia que tiene para nosotros la cultura. Antes enseñabais las áreas prioritarias. Efectivamente, la cultura es una gran herramienta de penetración para nosotros también. La internacionalización de nuestras industrias creativas. Yo creo que en estos momentos, evidentemente, tenemos industrias creativas que son punteras. No hace falta que repita, porque lo conocéis todos en la sala, el éxito que está teniendo nuestro cine en el mundo. Después de lo de Cannes, no hace falta ni mencionarlo. Nuestra música. Pero también hay que decir que tenemos industrias creativas punteras que necesitan un empuje exterior. Claro. Y que pueden tener un mayor empuje exterior gracias a este plan. Por ejemplo, el videojuego, que es una gran industria creativa nuestra pujante, seguro que puede tener mayor impulso exterior. Si no menciono las escénicas te vas a enfadar, con lo cual voy a mencionar las escénicas y Paz también. No me enfado, pero te lo agradezco. No, porque te lo veía en la mirada. Creo que las escénicas y todo lo que también podemos darle de impulso a las escénicas. Es decir, que tenemos también sectores que son importantes. Y luego, evidentemente, la lengua, ¿no? El idioma, que está marcado en el plan, que es uno de nuestros grandes vectores. La lengua, y si me lo permitís, que seguro que José Manuel estará de acuerdo conmigo, las lenguas. El español es nuestro gran vector de proyección, pero somos un país lingüísticamente plural y, por cierto, gracias al Instituto Cervantes por el esfuerzo que también hace en esa materia. No sé qué, bueno, como algunas ideas te dejo aquí encima de la mesa, pero creo que dan cuenta de la importancia que tiene este plan, ¿no? Ministro Álvarez, pregunto lo mismo. ¿Por qué tiene tanta importancia para nuestro país este plan cultural? Porque al final nuestra cultura es probablemente lo que más define nuestra identidad. Al final la cultura es cómo nos percibimos los españoles y cómo nos proyectamos en el mundo. Y por lo tanto es importante tener un plan en el que reflexionemos, no simplemente dejemos en manos de los agentes y los actores culturales esa proyección, sino que os acompañemos. En segundo lugar, porque yo que soy ahora ministro de Asuntos Exteriores, fui embajador, soy muy consciente que los grandes embajadores de España son aquellos que hacen la cultura. Yo creo que Rosalía, los Javis, lo hemos visto ahora en Cannes, Almodóvar, dicen mucho más de España y actúan mucho más por España que muchísimas otras personas, no solamente porque explican al mundo cómo somos y cómo percibimos la realidad, sino porque establecen también lazos con otros creadores y al final en política exterior los lazos que crean, los que de verdad perduran, son aquellos que se establecen entre personas y los creadores culturales sin duda alguna lo crean. Luego, una idea que ya Ernest ha señalado, el ministro de Cultura. Este es un mundo muy complejo, muy fragmentado, donde la guerra, el desorden, la violencia intenta tener el lugar que debe de tener la política exterior. Y necesitamos lenguajes universales. La cultura es un lenguaje universal. Cualquier persona, hable alguno de nuestros idiomas oficiales o no, puede conmoverse con una película de Almodóvar o con la pieza musical que acabamos de ver o de danza. Por lo tanto, todo eso hace absolutamente necesario tener ese plan que nos proyecte. Y además, España, porque tenemos uno de nuestros idiomas oficiales, el idioma común que tenemos y que compartimos con tantos millones de personas en el mundo, es uno de los pocos países que tiene una lengua global y una cultura global.
Y eso, desde luego, a mí como ministro de Asuntos Exteriores me permite hacer la política exterior que tiene España en estos momentos, que es una política exterior global y humanista. Y esos valores humanistas claramente beben y se enraizan de lo que es nuestra cultura. Es que es la identidad de la excelencia, es la identidad de las herramientas que aportan, que transforman. Estaba mirando aquí a dos artistas urbanos que dan identidad a nuestro país, como Cuda San Miguel o Suso 33, capaces de cambiar entornos y de cambiar el mundo a través de su arte. Ministro Urtasun, ¿cuáles son los puntos fuertes de la cultura española a nivel internacional? ¿Qué crees que podemos mejorar? Bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Y el plan ambiciona mejorar algunas cosas, ¿no? Yo creo que el plan tiene una dimensión importante, que refuerza una dimensión importante, que es como habéis podido ver en la presentación que has hecho tú, Cayetana, los actores que inciden en la internacionalización de nuestra cultura son muchos y diversos, ¿eh? Y tengo que decir que trabajamos muy bien, muy bien. Sería imposible, y pongo un ejemplo, la participación que se organizó de la presencia de España en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es la feria del libro de España más importante. Fuimos país invitado hace 2 años y fue un grandísimo éxito. Sí. Sería imposible que el Ministerio de Cultura hubiéramos podido estar allí sin la colaboración de Acción Cultural Española, y le quiero agradecer a José Andrés Torres Mora que está aquí, sin la ECIT. Es decir, que en todas las acciones internacionales que hacemos hay una dimensión de cooperación de todas las administraciones que es muy importante. ¿Qué hemos hecho con el plan? Y eso es importante contarlo. Bueno, ponernos todos de acuerdo alrededor de unas ideas, unos objetivos y unos grandes hitos que tú muy bien has señalado aquí y que son todos ellos muy importantes y que nos van a permitir impulsarnos y trabajar mejor. Por lo tanto, esa dimensión del plan es muy importante. Aunar esfuerzos, economizar también esfuerzos, trabajar mejor juntos entre todas las administraciones, ¿no? Yo creo que eso ya lo hacemos y creo que con el plan todavía lo vamos a hacer muchísimo mejor, ¿no? Y luego la segunda idea quizá de qué podemos hacer mejor, quizá vuelvo a la idea que te decía yo antes, ¿no? Yo creo que es un gran momento para la proyección global de España y que tenemos grandes buques insignia que nos abren las puertas, es decir, la música y el cine nos abren la puerta a muchos lugares, sin duda, ¿no? Y, en fin, no hace falta que repita lo de Cannes. Bueno, acabamos de crear ahora, también lo habéis mencionado, ¿no? La Oficina de la Internacionalización de la Música, que va a ser un gran instrumento también que nos va a permitir seguir impulsando la música, a pesar de que la música está penetrando en muchísimos lugares en España y que hay en el mundo y que es uno de nuestros grandes anfitriones. Pero yo creo que también una de las cuestiones que el plan nos tiene que ayudar es que esas grandes industrias creativas que nos abren muchas puertas nos permitan dar un salto quizá a otros elementos de la cultura española que funcionan y que van muy bien y que ahora pueden dar ese salto, ¿no? Antes lo mencionabais, ¿no? Creo que lo mencionaba Luis García Montero, el momento excelente que vive la cultura en España, ¿no? Tanto el libro, los datos de lectura, la industria editorial, los teatros están llenos, es decir, que tenemos una fortaleza interior muy grande y creo que hay sectores en estos momentos que son motor de esa actividad cultural dentro de España que pueden dar un salto hacia afuera, de una manera mucho más importante, ¿no? Y creo que ahí es donde está también el segundo, probablemente, reto más importante del plan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un plan muy ambicioso que nos sitúa estos deberes también y estos puntos de mejora donde creo que vamos a hacer un buen trabajo. La verdad, lo creo sinceramente, Cayetana. Yo también lo creo. Ministro Álvarez, ¿por qué es tan importante la cultura en la labor diplomática de un país como España? No es solo que sea importante, es que es absolutamente central a la labor diplomática y a la política exterior. Poca gente lo sabe, pero la dirección general más antigua del Ministerio de Asuntos Exteriores es lo que actualmente es la Dirección de Asuntos Culturales. Existe desde el primer momento, porque es nuestra identidad y porque nuestra cultura está especialmente bien creada, diseñada por esa lengua global que tenemos, por la tradición, porque bebe de fuentes populares para poderse relacionar con otras culturas. Nada más normal en la cultura de nuestro país que intercambiar con otras culturas a lo largo de nuestra historia, que incorporar en nuestra propia lengua común, el español, palabras de otros idiomas y prestar esas palabras a otros idiomas. Por lo tanto, la cultura española es un formidable vehículo para hacer diplomacia española, porque está así diseñada y vertebrada y porque nuestra lengua global nos permite que se sostenga una política exterior global. Además, nuestra cultura nos permite mantener
ese lenguaje que nos conecta con otro. Muy recientemente estaba mirando hacia lo lejos, digamos, y recordaba el momento en el que junto con mi buen amigo Luis García Montero inaugurábamos la exposición La mujer indígena. Ese fue un momento fuerte de la relación entre España y México, un momento de acercamiento que nace aquí en el Instituto Cervantes, con una exposición hecha por personas e instituciones de ambas orillas del Atlántico y, por lo tanto, es una herramienta del trabajo que hacemos todos los días en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, desde luego, ayuda a esa diversidad y pluralidad que queremos en estos momentos para el mundo en el que el multilateralismo está siendo desafiado abiertamente y que nuestra cultura lo lleva en su ADN desde la propia formación de nuestra cultura. Nuestra cultura es plural, es diversa y es popular, exactamente un reflejo de lo que queremos para el mundo. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, a vosotros, a vuestros equipos, a las instituciones que dependen de vosotros. Realmente es importante crear puentes de ida y vuelta y poco a poco entre todos esa telaraña de dignidad, de identidad y de colaboración para todos. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Pues es un puzzle muy interesante el que estamos completando hoy. La verdad, el de un activo precioso. La cultura de un país que al viajar fuera multiplica su valor, su esencia, se convierte en cosas buenas, se convierte en herramienta de paz, en vehículo de derechos, en pegamento social, en orgullo nacional, en identidad compartida. A continuación, el presidente del Gobierno. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. En primer lugar, al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, querido José Manuel, al ministro de Cultura, querido Ernest, al director del Instituto Cervantes, querido Luis, por supuesto a la presentadora de este acto, a Cayetana, y a todas las autoridades y a todos los amigos de la cultura que nos acompañáis en este día tan importante, ¿no? Aquí se ha dicho antes por parte, por cierto, de dos diplomáticos de carrera, de Ernest y de José Manuel, España es en efecto cultura. Y, por tanto, nuestra forma de ser y de estar en el mundo, si algo lo define, es precisamente la cultura. España, bueno, ha pasado muchos siglos preguntándose qué lugar quería ocupar en el mundo. Y la respuesta siempre estuvo aquí, delante de nosotros, ¿no? En Cervantes, en Lorca, en Velázquez, en Buñuel, en María Zambrano, en Maruja Mayo, en nuestras universidades, en nuestros centros de pensamiento, en nuestra lengua, en nuestra música, en nuestro cine, en nuestras calles, con el arte urbano. En definitiva, España es arte porque lo llevamos dentro, ¿no? Y porque incluso en los momentos difíciles, como efectivamente está atravesando el mundo y, por tanto, Europa y también, en consecuencia, España,
nuestro país nunca dejó de creer. Lo hizo cuando, en fin, tantos tuvieron que marcharse lejos de nuestra casa, de España, ¿no? Lo hizo cuando la censura quiso imponer el silencio. Lo hizo incluso cuando parecía que el miedo podía más que la libertad. La cultura siempre encontró esa manera, ese camino de vivir. Y quizá eso diga algo, a mi juicio, muy interesante, no solo sobre quienes fuimos y quienes efectivamente somos ahora, sino sobre quiénes aspiramos a ser. Porque evidentemente hay países que dejan huella por el poder que acumulan, por el extraordinario poder que acumulan. Hay otros que consiguen probablemente algo mucho más difícil, y es formar parte de esa imaginación, si me permitís la expresión emocional, del mundo. Por eso, en este momento en el que algunos pregonan, como bien se ha reflejado en el vídeo, la cultura de la fuerza, la cultura de la guerra, nosotros elegimos un camino contrario, alternativo, creo que mucho más inspirador y, por supuesto, mucho más positivo y esperanzador para la ciudadanía, no solamente de España, sino del mundo, que es la fuerza de la cultura, como bien reza el lema de este acto. Yo creo que España, cuando ha dado lo mejor de sí misma, siempre ha sido nunca intentando imponerse desde la fuerza. Evidentemente tampoco tenemos ni esa cultura ni tenemos esa capacidad, pero sí lo hemos hecho desde la cultura, desde las ideas, desde la creación, desde los posicionamientos, desde los valores, desde los principios, porque a fin de cuentas antes Cayetana, pues la conductora de este acto, lo preguntaba, ¿no? ¿Por qué es tan importante la cultura? Porque la cultura al final son valores, son principios que trasladamos y exportamos al conjunto de la ciudadanía exterior, ¿no? Desde esa manera, por tanto, tan nuestra, tan española, de convertir pues el dolor en arte, la memoria en poesía o la libertad en una forma de mirar el mundo. Yo creo que pocos artistas entendieron, como también hemos visto en el vídeo, eso también como Goya, ¿no? En los desastres de la guerra, cuando Goya precisamente lo que plasmó fue la violencia, plasmó el miedo, plasmó también el fanatismo, pero también la dignidad humana, que es lo más inspirador de su obra frente a la barbarie. Y quizá por eso creo que Goya siga siendo tan actual, porque Goya no retrató únicamente a la España de su tiempo, que también, lógicamente, retrató conflictos que siguen acompañándonos hoy, que incluso había gente que pudiera pensar legítimamente que estaban olvidados, pero que efectivamente son consustanciales a la historia de la humanidad. La tensión entre la razón y el extremismo, entre la libertad y el autoritarismo, bueno, también encarnó una de las grandes contradicciones de nuestra historia, una de las grandes paradojas de nuestra historia, y es la de un país, el nuestro, capaz de producir genios universales, como hemos producido y estamos produciendo, y aquí antes se ha comentado y tenemos, por supuesto, presencia de muchos y muchas de ellos y ellas. Bueno, fuimos capaces y somos capaces de producir genios universales, pero que demasiadas veces pues, no hemos sabido protegerlos e incluso reconocerlos. Goya, bueno, su vida está ahí, murió exiliado fuera de nuestro país, en Burdeos, lejos, por tanto, de la tierra que había pintado mejor que nadie. Aquella historia, desgraciadamente, se repetiría en muchas ocasiones, probablemente demasiadas veces, con escritores y escritoras, con músicos y con músicas, con buena parte de la generación del 27, donde efectivamente vamos a conmemorar ese importante hito. Bueno, cada vez que avanzó la intolerancia, pues desgraciadamente España perdió talento. Y cada vez que la cultura fue perseguida, nuestro país se hizo más pequeño. Y ocurrió en el pasado y ocurre también en la actualidad. Por eso, hablar de cultura es hablar de valores, es hablar de principios, es hablar también de democracia, de derechos, de libertades y de algo que a lo mejor, bueno, pues suene poco común en el debate publicado, pero que es muy importante para los ciudadanos en su día a día, que es la convivencia. La convivencia. Verán, o veréis, si me permitís el tuteo,
Yo creo que el mayor éxito de nuestra política exterior en su conjunto es sobre todo que no teman a España, que nos vean como un país aliado, constructivo, que puede opinar lo mismo o no que otras naciones amigas y aliadas, pero que en definitiva tenemos un posicionamiento claro, consistente, coherente y que no trata de agredir a nadie ni de hacerse temer, sino simplemente construir puentes. En definitiva, que quieran parecerse a nosotros. Creo que ese es el gran éxito de la política exterior española, que no inspiramos temor, sino respeto, que inspiramos sin más, Y creo que es importante en el momento que atraviesa el mundo. Hoy, antes lo ha dicho el ministro de Cultura, Ernest, hay millones de españoles y españolas, pero no solamente, mucha gente fuera de nuestro país que miran a España como un referente de inspiración. Lo hacen, porque ven en nosotros una forma, bueno, puede parecer hasta incluso simple, sencillo de decir, fácil de hacer, pero no es tan evidente en un momento como el actual. Bueno, pues ven en nosotros una forma abierta de estar en el mundo. Una forma abierta de estar en el mundo. Ven creatividad, ven respeto a esa creación, ven pluralidad, ven respeto y además admiración a su diversidad, ven una sociedad capaz de convivir en esa diferencia, ven un país, bueno, pues que defiende la cultura, la libertad, el diálogo, en un tiempo pues acostumbrado a mucha confrontación, a mucho enfrentamiento y, desgraciadamente, a mucho ruido. Ven también que nuestro país habla claro. No hablamos más alto que otros, ni más bajo tampoco, pero hablamos claro, se nos entiende. La gente sabe perfectamente cuál es la posición del Gobierno de España, también, lógicamente, de su país, cuando, por ejemplo, debemos tratar cuestiones vinculadas con la guerra o con las guerras y, por tanto, el posicionamiento de la paz. Y lo hacemos, creo, y esto es lo relevante, con credibilidad. Con credibilidad. Y, en fin, tampoco quiero extenderme en ello, pero todos somos muy conscientes de lo que estoy compartiendo. Hoy hay millones de personas que saben que ser español, que ser española, va mucho más allá del pasaporte. Que ser español y que ser española es una forma de estar en el mundo, de ver el mundo. Y creo que en ese marco, pues la cultura no solamente transmite esos valores, que por supuesto, sino que sobre todo los encarna. Creo que, en fin, antes lo ha dicho el ministro de Cultura y el ministro de Exteriores, a ver, me parece un puntazo que España sea la cuarta potencia mundial en cultura y patrimonio, según este índice del año 2026 relacionado con eso que llaman el poder blando, ¿no? Somos el segundo destino turístico del planeta y no lo somos solamente por nuestra biodiversidad, que por supuesto, a la que admiramos y queremos y debemos cuidar con muchísimo cariño, sino que los elementos culturales son su principal modo de atracción, ¿no? Y 1 de cada 4 visitantes llega precisamente atraído por la cultura. Por la cultura. Porque evidentemente la cultura no es un adorno, es una industria, y me vais a permitir que también lo incorpore, ¿no? Aunque evidentemente es una perogrullada, ¿no? Crea empleo, proyecta reputación internacional, construye autoestima colectiva. Creo que esto es importante también, construir autoestima colectiva. Hay sectores culturales y creativos que dan trabajo, bueno, pues a casi 800.000 personas en nuestro país. Cada euro invertido en cultura en nuestra economía pues hace que genere 1,75 euros de valor añadido. Tenemos cineastas que conquistan Cannes, músicos que llenan estadios, escritores, escritoras, ilustradores, creadores admirados internacionalmente. En definitiva, bueno, también tenemos algunos de los mejores restaurantes del planeta, que creo que también es relevante decirlo, cocineros, cocineras que revolucionaron y revolucionan la gastronomía contemporánea. Bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos para explayarnos en esta extraordinaria situación y momento que vive la cultura en nuestro país y fuera de nuestro país en su conjunto. Creo que durante demasiado tiempo, pues probablemente nos conformamos con exportar individuos extraordinarios en lugar de construir una verdadera potencia cultural organizada, ¿no? Exportábamos talento, sin duda alguna, pero no siempre a través de un ecosistema capaz de proyectarlo con toda la fuerza
Y humildemente, a mi juicio, ese es el desafío que afronta nada más y nada menos, querido ministro de Cultura y querido ministro de Asuntos Exteriores, este Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028. ¿no? Un plan que, me acuerdo perfectamente, me comprometí en el Museo del Traje hace un año a presentar y que hoy afortunadamente es una realidad. Bueno, ¿qué significa exactamente este plan? Lo sabéis, yo tampoco quiero centrarme mucho más en ello. Significa que vayamos a ayudar mejor a nuestras industrias culturales, les vamos a ayudar a abrir mercados, a ganar una mayor presencia internacional. Significa que vamos a concentrar esfuerzos, que creo que esto también es importante, en regiones estratégicas para nuestro país, en donde España tiene muchísimo margen de crecimiento cultural y económico. Y, en fin, estoy pensando, lógicamente, en Asia, en América Latina, en Estados Unidos, en algunas de las partes de ese gran continente africano. Significa también reforzar algo esencial, y es el español como lengua global de cultura, de conocimiento, de influencia. Creo que también es incorporar este aspecto, este ángulo a la acción cultural y, por supuesto, no olvidar las lenguas cooficiales. Pero sobre todo, y es con lo que me gustaría concluir esta intervención, creo que significa algo muy importante, ¿no? Y es coordinar mejor todo el andamiaje cultural que nuestro país ya tiene, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Cada institución tiene su propia inercia, su propia identidad y, por tanto, ponerlos a todos de acuerdo, en fin, no es casualidad que haya elegido a dos diplomáticos para liderar el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Exteriores, porque efectivamente siempre es complicado, siempre es difícil, cada cual tiene sus intereses, que son legítimos, que son perfectamente comprensibles. Ponernos a todos de acuerdo, pues siempre es complejo, no sencillo, pero lo hemos logrado, ¿no? Yo creo que es mejorar esa coordinación, me parece fundamental. Y bueno, no podemos limitarnos a tener grandes nombres. Creo que tenemos que consolidar el gran nombre de nuestro país, en mayúsculas, de España, construyendo sobre esa gran referencia cultural que somos, que es reconocible, que es sólida, que es permanente y que, por cierto, ya es y existe en el mundo, y debemos, lógicamente, ir mucho más allá. Tenemos que capitalizar precisamente mejor nuestros grandes activos de manera mucho más estratégica, mucho más articulada y, diría yo también, algo más inteligente. Creo que contamos con grandes instituciones culturales de una enorme capacidad, con proyección internacional, también con grandes liderazgos que viven, que sienten, que comprenden la cultura, que tienen una capacidad de diálogo también muy relevante, desde el Instituto Cervantes, que está acogiendo la presentación de este plan, hasta, por supuesto, Acción Cultural Española, museos, creadores, creadoras, en fin, industrias culturales. El talento existe a raudales y la capacidad también. Lo que necesitábamos probablemente era seguir concretando mejor esa estrategia compartida, que creo que lo hemos hecho, sumar esfuerzos, multiplicar el impacto, en definitiva. Si miramos a esos países, ¿no?, que creen en su cultura, pues evidentemente lo que hacen es no improvisar su presencia en el mundo. Lo que hacen es planificarla, es impulsarla y la convierten, por tanto, en política de Estado. Bueno, probablemente hablemos más de política de país, ¿no? A mí me gusta más decirlo en esos términos, ¿no? Por eso creo que en 2026, como antes hemos visto, pues es importante este año dual que estamos celebrando con India, conjuntamente. Creo que es una gran oportunidad para proyectar nuestra cultura en un país pues tan poblado, el más poblado del planeta. Tuve ocasión, por cierto, de estar con algunos de los artistas urbanos, ¿no?, que sin duda alguna pues están llenando de arte español y de arte urbano pues grandes ciudades de India, la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que va a ser muy importante, los 250 años de Estados Unidos, donde viven más de 60 millones de hispanohablantes. Bueno, en definitiva, también hay temas muy importantes como la apertura en Seúl, ¿no?, en Corea del Sur, del Instituto Cervantes, el año Goya, el centenario de la generación del 27. Bueno, yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar
por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no? Al final, la cultura de un país no vive solo de sus aniversarios, que sin duda algunas son muy importantes, porque la memoria está ahí. Al final también nos da esa identidad, porque tenemos raíces. Tampoco vivimos solamente de planes, de instituciones, siendo súper importantes esas instituciones. Vive de algo mucho más sencillo, ¿no? Que es, en fin, con lo que quiero terminar, de algo mucho más genuino, ¿no? En fin, vive en una canción que alguien escucha camino a casa, en un libro subrayado, en una película que nos cambia por dentro, en una obra de teatro, en una visita a un museo, en una historia que consigue acompañarnos toda la vida, ¿no? Y España está llena de todo eso, ¿no? Como sabéis, pues en fin, yo cada sábado trato de incorporar, bueno, pues mi pequeño grano de arena, ¿no?, a estas recomendaciones culturales en determinadas redes sociales, y sinceramente podría pasarme años, ¿no?, haciéndolo, años y años recomendando el talento que existe en nuestro país. Así que hoy mi recomendación es muy sencilla y se resume solamente en una palabra, que es España. No nos cansemos nunca de recomendar España, porque hay muy pocos países, bueno, yo diría que es el único país en el mundo capaz de emocionar, de crear y de inspirar como lo hace España. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por tus palabras y por darle a la cultura española el lugar protagonista que merece. Gracias de corazón. Pues en estos minutos de cambio de escenario, a mí me gustaría agradecer la labor de todas y todos los trabajadores de la cultura que no se ven, los que no están en primera línea. Los técnicos, las regidoras, atrecistas, directoras de arte, diseñadores gráficos, gracias por hacer posible el trabajo de todos, porque sin vosotros, desde luego, no hay nada. Y gracias también a David Cárdenas. David, enhorabuena, porque estás completando tu relatoría gráfica, que es un resumen bellísimo de todo lo que ha ocurrido aquí hoy, con grandes conceptos, con planes, con artistas, instituciones y mucha cultura. Y acabamos el acto de una manera muy hermosa con la actuación de Ángeles Toledano, una cantaora que ha atravesado el flamenco desde la médula y que imprime en él su firma, haciendo flamenco de autora. Nos interpreta dos temas, Arahora y Soleá. Os dejo con ella.
esa su herida. La tierra por ser la tierra conocerá mi dolor. Al piedra almendro estuve y no le corté la flor. La tierra por ser la tierra conocerá mi dolor. Al piedra almendro estuve y no le corté la flor. Guarda un secreto. Esa fuente de plata. Guarda un secreto. Y el veneno en su agua. El mar y el cielo. El mar y el cielo. El infierno que te vaya, que yo me tengo que ir contigo. Me tengo yo que ir contigo, que yo me tengo que ir contigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria conmigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria conmigo. Y en el susurro del viento caracolea una amapola. Caracolea una amapola. Caracolea una amapola. Fundiéndose en no solo como yo con tu persona, fundiéndose en no solo como yo con tu persona. Yo quisiera ser como el aire
pasaremos la fatiga y la pena. Juntita la pasaremos. Dios mío, voy a tardar muchísimo. Bueno, pues hubo nada más que para despedir el acto, para dar las gracias a todas, a todos y para desear larga vida y toda la fuerza del mundo a la cultura española. Muchísimas gracias.